Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad. Eh, Tengo que decir que me siento en casa porque he estado aquí desde niño en varias ocasiones, aunque no he sido miembro de la iglesia presbiteriana. Ahí en mi familia, raíces profundas y de amor a la iglesia presbiteriana y particularmente a Príncipe de Paz, en donde una parte de mi familia estuvo y está por aquí. Así es que, aparte del gran privilegio que es compartir la palabra de Dios, a llenarnos la boca del mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra, además de eso, pues esta particularidad de sentir raíces en la familia de Dios aquí. Me decían que habría que aprender un poco más acerca del dominio propio, y cuando escucho dominio propio, la primera pregunta que viene a mi mente es si el dominio propio es propio. Y la palabra, el concepto en el Nuevo Testamento se ha traducido también en nuestras traducciones al español como templanza. Es esta capacidad de poder autocontrolarse, y por ese auto viene la cuestión de propio. Pero tenemos un problema con el concepto de dominio propio cuando nos preguntamos, ¿realmente es propio? Porque hoy en día tenemos esta forma de pensar muy dirigida por el humanismo en el mundo, muy dirigida por nuestro deseo de justificación, en donde luego creemos que muchas cosas en nuestra vida no pueden ser transformadas, ni siquiera por Dios. Son estas cosas con las que nacimos y empezamos a justificar algunas situaciones en donde decimos, pues, yo tengo un carácter muy fuerte, soy muy explosivo, porque así era mi padre, o porque así era mi mamá, o porque así era mi abuelo, y ten cuidado conmigo porque mi carácter, así nací, está en mi manera de ser, que voy a responder de cierta manera. Y admiramos a alguna persona que tiene dominio propio, es decir, que es tan paciente, que siempre es ecuánime, que siempre está tranquilo y que responde adecuadamente a las circunstancias. Y entonces decimos, bueno, es que esa persona así nació, así era su abuelo, así era tal persona, y entonces genéticamente nació con dominio propio, genéticamente nació con esa capacidad para controlarse. Eso no es verdad. Lo que es verdad es lo que decía hace rato mi hermano, y que también hemos leído en la palabra de Dios, es que todos los seres humanos, si algo podemos atribuir espiritualmente hablando, moralmente hablando, a nuestro primer nacimiento, es que todos somos pecadores, que tenemos esta naturaleza inclinada al mal que insiste en tomar decisiones grandes y pequeñas en contra de lo que Dios nos dice. Eso es el pecado. Y nacimos de esa manera, todos. Y de alguna manera lo manifestamos, algunos en una forma, otros en otra forma, pero esa es la realidad. Es hasta que venimos al Señor Jesucristo y reconocemos lo que hemos cantado, que Él murió en la cruz, de tal manera nos amó, que murió por todos nuestros pecados. Y no solamente pagó ahí en la cruz por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día y venció la muerte. Y junto con el perdón nos regala la vida eterna por fe. Y junto con eso nos da abundantemente un arsenal, diría yo, de riqueza que muchas veces no tenemos
la conciencia de lo que tenemos. El dominio propio es porque está en nosotros, pero el dominio propio no es propio. No es algo con lo que yo haya nacido. No es algo de lo que yo me pueda ufanar, ni siquiera tampoco de que haya podido desarrollar. Leímos ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, todas las cosas, todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Nosotros no las teníamos. Hasta el momento en que nacimos de nuevo, Dios derramó abundantemente en nosotros su amor, su espíritu. Dios nos entregó perdón. Y nos ha dado todas estas cosas, en ese momento las recibimos. Y una de esas cosas importantes es la templanza, es el dominio propio. Pero esto nos vino por habernos apegado, por haber venido y creído el mensaje del Evangelio, que es que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y que de ahí en adelante, después de ese momento, se propuso transformarnos a su semejanza. Este pasaje también nos dice que para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. El profeta Isaías describía con tanto detalle la obra del Señor Jesucristo 700 años antes. Y nos decía que aunque cada uno de nosotros nos habríamos de haber desviado por nuestros propios caminos, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y podemos ver cuánto detalle hay ahí acerca de la muerte sustitutiva del Señor Jesús por mí y por ti. Pero luego la misma profecía dice, después de que haya puesto su vida, verá linaje, porque Él resucitó. Y va a haber un grupo de personas, un pueblo, un linaje, que es la razón por la que Él murió. Verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Dice también Isaías 53 que el Señor, después de haber muerto y resucitado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nos preguntamos, ¿y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? El fruto de la aflicción de su alma es su pueblo, es su iglesia. Es el conjunto de todos aquellos que hemos llegado a reconocer a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y entonces pone sobre nosotros un peso al decir que el Señor ve el fruto de la aflicción de su alma, que somos nosotros, y queda satisfecho. Y yo me pregunto, ¿estará Dios satisfecho? ¿Estará el Señor Jesús satisfecho con la vida que ahora llevo después de haber recibido su perdón y su poder? Porque aquí dice que Él quiere que nosotros seamos participantes de su naturaleza misma, que Dios quiere llevarnos a un nivel básicamente de perfección. Y no está esperando Dios que nosotros lleguemos a eso por nuestras fuerzas, por algo que nosotros tengamos en nosotros mismos, sino por todo ese arsenal de cosas que Dios en su divino poder nos ha regalado. Y este pasaje que leímos nos da una lista que no es limitativa de todo lo que Dios nos ha dado. Porque aunque sabemos claramente por la Escritura que la salvación es un regalo gratuito de Dios, que no se obtiene por obras, para que ninguno se gloríe, dice Efesios 2. También dice ahí mismo en Efesios 2 a continuación, que somos hechura suya, Él nos hizo.
todas las cosas que pertenecen a esta vida, Él nos los ha dado por su divino poder. Pero nos los ha dado con un propósito. Porque si es verdad que no hemos sido salvos por obras, es igualmente cierto que hemos sido salvos para buenas obras. Y por eso nos dice la palabra de Dios aquí, que nosotros también con diligencia, es decir, con empeño, no estamos haciendo las cosas para ser salvos, estamos haciendo las cosas porque somos salvos. Ahora nos toca a nosotros hacer algo. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, ahora hay algo que hacer. Hay que añadir a esa fe que obra, a esa fe fehaciente, esa fe que nos impulsa a hacer las cosas, esa fe que nos trajo al conocimiento del Señor Jesucristo. Dice, ahora ustedes tienen que agregarle a esa fe virtud. Hace algunos años comenzó a ser muy popular, particularmente entre la gente evangélica y la gente creyente, un movimiento que se identificó como el Evangelio de la Prosperidad. Y como me ha dado gusto esta mañana llegar y ver que están estudiando la palabra de Dios para identificar aquellas cosas que son erróneas. Y sin duda el Evangelio de la Prosperidad es una enseñanza equivocada, que proclaman que todo aquel que es hijo de Dios tiene que ser rico y sano. Cuando la Escritura nos dice ahí en Corintios, miren entre ustedes que no hay muchos ricos, ni muchos nobles, ni muchos poderosos. Y Pablo precisamente se identificaba en ocasiones en su vida en donde él padecía necesidad. Y la mayor parte de su vida como creyente padeció necesidad. Pero estos engañadores dicen, no, si tú estás con Dios, Dios no tiene hijos pobres, tienes que ser rico y tienes que ser sano. Y resulta que el movimiento servía más bien para hacer ricos a unos cuantos que desvalijaban a la gente que se acercaba a ellos. Qué terrible daño ha hecho el Evangelio de la Prosperidad. Pero saben, hay un evangelio erróneo que ha hecho más daño. Y ha hecho más daño quizá porque no lo identificamos. Y es el evangelio de la comodidad. No de la prosperidad, pero de la comodidad. En el cual muchos de nosotros, me acuso a mí mismo, viví por mucho tiempo en el evangelio de la comodidad. Diciendo, somos salvos por gracia, gracias a Dios. Dios me libró de algunos pecados malos que había en mi vida, de algunos vicios, y ahora llevo una vida moral que está por encima del promedio de la sociedad en la que yo vivo. Y mi vida cristiana consiste en un horario, en un programa semanal de actividades, en donde yo cumplo, todo está bien, no hay nada más que hacer, Jesús lo hizo todo por nosotros, lo cual es cierto. Y nos quedamos allí estancados en la gracia, nos quedamos estancados en el pensar, Dios ya me perdonó en Cristo, ya hasta me transformó un poquito, ya no tengo vicios, ya no digo malas palabras, tengo una buena familia y acudo a todas las reuniones de la iglesia. Y estoy tan cómodo así. El pasaje que leímos nos dice, no, espera, tú has recibido todas estas cosas y tienes que ser diligente, porque Dios quiere hacer contigo, quiere completar una obra, y es una obra de arte, que es algo magnífico. Va a hacer de ti una persona que pueda vivir en la casa de Dios. Y no es que vamos a entrar en la casa de Dios por obras, pero es que la obra de Jesucristo fue perdonarnos. Dos cosas nos ha dado el Señor Jesús. Nos ha dado perdón por su sangre, pero también nos ha otorgado poder para ser transformados en
seres que dejan satisfecho al Señor Jesucristo por la aflicción de su alma. Y para eso tenemos que ser diligentes. ¿Y de dónde voy a sacar yo recursos? No lo tengo. No, pero Dios me lo dio. Dios me dio esa fe. Y con esa fe Dios espera que siendo diligente le agregue a la fe un carácter moral, una vida que es digna de ser admirada. Una vida que si los vecinos y familiares que no han recibido a Cristo la ven, van a decir, ¿tú por qué eres así? Eres un virtuoso. No de la música, ni de las artes, ni de las ciencias, pero tu vida llama la atención. Eso es lo que el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos. Así brille vuestra luz delante de los hombres. No nos salvó Jesucristo para tener una vida moral medianamente mejor que el promedio de nuestra sociedad. O sociedad. ¿Saben que el nivel moral de la sociedad ha ido en declive generación tras generación? Y nosotros nos confirmamos porque somos un poquito mejor que la sociedad. Pues debes de saber que hace 100 años el nivel de la sociedad era bastante más alto que hoy. Entonces, si yo como cristiano del Evangelio de la Comodidad comparo mi vida con los incrédulos de hace 100 años, voy a quedar a deber. Si la comparo con el mundo en que vivimos, pues estoy muy bien, ahí la llevo. No, Dios nos salvó con un propósito mucho más elevado. Y Él quiere que nuestra vida, esa fe que nos trajo a los pies de la cruz, ahora traiga como fruto una vida que resplandece. Que le muestra al mundo cómo es un esposo cristiano, cómo es una esposa cristiana, que le enseña al mundo cómo es una familia cristiana, que le enseña al mundo cómo es un empresario cristiano, que le enseña al mundo cómo es un obrero cristiano. Que brillamos en medio de una generación maligna y perversa y resplandecemos en este mundo. Eso es lo que quiere decir virtud. Pero luego dice a la virtud agreguen conocimiento. Tenemos que aprender una cosa que creo que también lo dijimos hace rato en un canto. Dios es muchísimo más grande que mi cerebro. Uno de los errores de algunas corrientes teológicas es que quieren psicoanalizar a Dios y creen que pueden encerrar en su cerebro, con lo admirable que es nuestro cerebro, Dios lo hizo increíblemente maravilloso. Yo no puedo encerrar el concepto de Dios en mi cerebro. Dios es muchísimo más grande. Y no voy a negar, como algunos hacen, lo que no entiendo. Es una gran tontería. Por eso algunos niegan algunas de las verdades de las Escrituras. Es que no lo entiendo. Pues es tu problema, pero la palabra de Dios lo dice. Y si Dios lo dice, es cierto. Y no estoy guiando hacia un agnosticismo, porque Dios nos ha abierto un panorama enorme para llegar a conocerlo a Él a través de su palabra. De hecho, la misma palabra de Dios es mucho más grande que mi cerebro. No por eso me voy a desanimar y voy a decir, no, pues para qué nunca la voy a entender. No, Dios quiere que la abra, que la medite, que la estudie, que la crea. Y que a esa vida que brilla en medio de este mundo yo le agregue conocimiento. Miren, hermanos, nos ha tocado vivir una época, un tiempo de mayor obscuridad que haya vivido la humanidad hasta ahora. Algunos piensan que el oscurantismo era por allá, por la Edad Media, por allá. Hay mucho más tinieblas para nosotros y para nuestros hijos en el día de hoy. Todas las herejías, todas las mentiras, todos los errores que ha habido en los últimos 2000 años están a un clic en tu celular. Y hoy encontramos gente que se levanta y dice, no, es que ya encontré, ya sé ahora qué significa este versículo. Y mira, estábamos equivocados, no es así como la Biblia dice. Y mira, y todas las aberraciones, y
todos los engaños están ahora presentes en nuestro mundo, en nuestra época. Más las que están inventando, por supuesto, porque el ser humano le encanta estar siendo guiado por el padre de mentira. Por eso es necesario, como decía también el apóstol Pedro, estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero nos hemos vuelto un tanto cómodos, un tanto flojos para seguir aprendiendo, pero necesitamos aprender para tener con la palabra de Dios la luz que resplandece en este mundo de engaño. Y necesitamos ese conocimiento. Y entonces dice, y al conocimiento le vamos a agregar el dominio propio. Porque los cambios en mi vida, porque la resistencia al pecado va a venir de una capacidad que Dios me dio por su Espíritu y que está basado en el conocimiento. Hoy en día tenemos gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y en nuestra carne nos gusta. Porque entonces no queremos aplicar la verdadera libertad. Los jóvenes piensan que la libertad es poder hacer lo que a uno le pega la gana. Poder decir que sí a todo. Si vienen y te ofrecen algo, yo tengo libertad, me lo puedo tomar. Vienen y te ofrecen otra cosa, sí, lo puedo tomar. Te invitamos a tal lugar, claro, vamos, yo soy libre. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es decir que sí a todo. La verdadera libertad es poder decir que no a lo que antes no podíamos decir que no. El Señor Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor Jesús vino para liberarnos, para que ahora podamos decirle que no a lo que no nos conviene. No somos parte de una religión que tiene dogmas. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ahora, entre las cosas maravillosas y preciosas promesas, entre todo este arsenal que Dios me ha dado por su divino poder, está el dominio propio, para ya no ser esclavo del pecado, para poder decir que no a lo que está equivocado. ¿Y cómo sé que es blanco y que es negro? ¿Cómo puedo saber lo que está equivocado y lo que no está equivocado? Porque tengo conocimiento. Porque tengo conocimiento de Dios y de su palabra. Y Dios me ha dado esta libertad. Dice en la carta de los Romanos, el pecado ya no se va a enseñorear de ustedes. El pecado, antes de que conociéramos a Cristo, antes de que naciéramos de nuevo, se enseñoreaba de nosotros. No hay vida más frustrante que en este mundo que cuando alguien quiere vivir la vida cristiana sin Cristo, la vida cristiana sin poder. Hay mucha gente que con toda sinceridad dice, no, ya voy a dejar esto, ahora ya voy a reaccionar bien, ahora voy a hacer esto, y se están afanando en sus propias fuerzas, sin haber recibido al Señor Jesucristo, en vivir la vida cristiana. Es la cosa más frustrante que puede haber, tratar de ser cristiano sin Cristo. Eso es muy frustrante. Pero saben, hay una cosa que es totalmente ridícula y vergonzosa. Y esa es que si ya tenemos a Cristo y tenemos todas las cosas que nos han sido dadas por su divino poder, y si ya tenemos a Cristo y tenemos este arsenal y tenemos su Espíritu, porque Él no da el Espíritu con medida, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y tenemos todo esto adentro de nosotros, y no vivamos la vida cristiana. Es frustrante tratar de vivir la vida cristiana sin Cristo. Es ridículo cuando alguien no vive la vida cristiana cuando ya tiene a Cristo. ¿Qué te falta? El pecado, dice, no se va a enseñorear ya. Antes sí, y ahí estaban las religiones, aún las religiones que se dicen cristianas. Pórtate bien, deja esto, ahí están los mandamientos. Y ahí está la gente esforzándose, tratando de liberarse de algo que no puede liberarse. Pero ahora que tenemos a Cristo,
somos libres. Somos libres para aplicar esa templanza, ese dominio propio, basado en el conocimiento. Esto no me conviene, esto no está bueno, me atrae en mi carne, quisiera seguir haciéndolo, quisiera empezar a hacerlo, pero no es bueno. No honra al Señor, no me hace resplandecer en este mundo, por lo tanto no lo voy a hacer. Ahora tengo esa capacidad para decir que no a lo que antes no podía decir que no. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No lo hagas. Ay, Señor, pero soy tan débil. No, por eso vino el Señor a mi vida, porque era absolutamente débil, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero ahora cuando el Señor me dice, no reine, es porque Él sabe lo que ha puesto dentro de mí. Y sabe que ha dado este dominio propio como parte de todo ese arsenal que Dios nos ha dado. Y luego dice, y al dominio propio van a agregar paciencia. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ha dado todas estas cosas, aunque la muerte ha sido vencida en la cruz, aunque estamos totalmente seguros que el Señor va a venir por cada uno de nosotros y a todos los que han confiado en Él, ninguno será avergonzado. Todavía estamos aquí, luchando con nuestra carne, en medio de un mundo corrupto y engañoso, en medio de una corriente del mundo que se esfuerza por hacernos correr junto con ellos. Entonces necesitamos paciencia. Y no vayan ustedes a hacer como aquel que decía, pues yo necesito paciencia, le voy a pedir a Dios paciencia. Señor, por favor, Señor, dame paciencia. Pero ya. Ah, pues no tenía paciencia. Dicen algunos, no, sí, paciencia sí tengo, lo que no tengo es tiempo. Dice que podemos agregar paciencia. En base a ese dominio propio, basado en el conocimiento, podemos agregar paciencia. Y en 1 Timoteo, Pablo decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Pablo le hacía una ilustración a este joven que era hijo de un padre griego y una mujer judía. La cultura griega era una cultura que rendía culto al físico. En medio de esa cultura se desarrolló Timoteo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, no crean que estaba dando una excusa para personas como yo que no hacemos ejercicio. Al contrario, Timoteo había visto lo que lograban los atletas a través del ejercicio. Y las personas que se dedican disciplinadamente a un ejercicio físico empiezan a notar en su cuerpo físico cambios importantes de salud, de desarrollo, de capacidad. Es cuestión de ejercitarse y ejercitarse. No se trata de que un día salgas a caminar y luego ya no vuelvas a caminar. Eso no es ejercitarte. Que un día vayas al gimnasio y no regreses en todo el año. Eso no es ejercitarte. Timoteo sabía bien que el ejercicio físico es muy provechoso cuando se hace disciplinada y constantemente. Él lo veía, era parte de su cultura. Y Pablo lo que está haciendo es decir, mira Timoteo, ¿tú ves qué tan efectivo es el ejercicio físico? Que rinde frutos en el físico, en la salud, en el desempeño. Pues mira Timoteo, eso no es nada comparado con lo que significaría ejercitarnos en la piedad, en el carácter de Dios.
¿Y cómo es esto de ejercitarse? Muy similar al ejercicio físico. Mediante repetición y repetición y repetición del ejercicio. Los que levantan pesas no levantan pesas una vez al año. Lo hacen otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo nos ejercitamos en la piedad? ¿Cómo nos ejercitamos en la paciencia? Ah, pues yo le pedí a Dios paciencia, ya me la dio, qué bueno, ya tengo paciencia. No, Dios va a traer a mi vida las oportunidades para ejercitarme en la paciencia. Va a traer una oportunidad para que yo vuelva a levantar ese peso y diga, voy a ser paciente porque Dios me dio la capacidad. Y apenas paso eso y otra vez. Y luego paso eso y otra vez. Y paso eso y otra vez. ¿Saben qué pasa? Después de ejercitarte en la piedad y en la paciencia, Dios es honrado por lo que se ha logrado, no de un desarrollo del físico, pero de un desarrollo espiritual. Porque es mucho más provechoso para esta vida y para la venidera, dice Pablo ahí. Es agregarle a la paciencia la piedad. La piedad es el carácter de Dios, es como Dios es. Dios quiere que nos parezcamos a Él, que todos llegamos a la plenitud del varón perfecto, del mismo semejanza del Señor Jesucristo. Y a la piedad dice, agreguen. Y con todo esto que dice, agreguen esto, agreguen otro, nos da toda la idea. Esto es un proceso. ¿Dónde queda el evangelio de la comodidad? No hay evangelio de la comodidad. Algunas personas dicen, bueno, cuando un pecador viene a Cristo, ya. Ahí terminó su andar de pecado y su maldad. Ahora ya es salvo. Gracias a Dios. Ahí no acaba todo, ahí apenas empieza. Y hay que irnos con diligencia aplicando, a ir agregando estas cosas. Y llama tanto la atención, después de todas estas cosas, que no tienen que llevar años como me han llevado a mí. Dice, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El amor, dijo el Señor Jesús, es lo que identifica al discípulo del Señor Jesús. Esa es nuestra marca. Y aquí dice, después de que has creído, tu vida va a cambiar a un nivel que es admirable. No para que te enorgullezcas de eso, sino para que brille tu luz delante de los hombres y glorifiquen a tu Padre. Y a la virtud habrás de agregar conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Si estuviéramos haciendo estas añadiduras una vez al año, pues nos tardaríamos varios años para que se mostrara en nosotros el amor. No tiene el propósito de tardar años. El amor es nuestra marca como cristianos. Entonces, Dios quiere que estemos diligentes, conscientes de lo que ya recibimos. Porque habemos muchos que hemos recibido de Dios y no nos hemos dado cuenta de lo que hemos recibido de Dios. Lo traemos en el bolsillo y pensamos que no tenemos nada. No me refiero a dinero. Mateo 18, el Señor platicó, enseñó a sus discípulos con una historia. Dice, un hombre debía al rey 10,000 talentos. Es casi imposible calcular esa cantidad. El Señor lo hizo a propósito. Porque el talento no era una moneda, una unidad de peso. Depende de la época y del lugar, estamos hablando entre 28 y 32 kilos. Tomamos un promedio, si dan 30 kilos, 10,000 talentos. Son 300 toneladas. Y 300 toneladas de lo que ustedes quieran es mucho dinero. Pero
probablemente era oro o plata. Eso es muchísimo dinero, más de lo que nos podamos imaginar. Alguien ha calculado que serían quizá como unos 20 millones de dólares. ¿Qué harías con 20 millones de dólares? ¿Qué harías con 1 millón de pesos? Ya? Eso sí como que no lo podemos más o menos imaginar. Eso fue lo que recibió este hombre. Lo recibió porque el rey se lo perdonó toda aquella gran deuda. Lo perdonó, le dio 300 toneladas de perdón. Y salió de ahí y encontró a un consiervo que le debía aproximadamente unos 3 meses de salario. Un poquito más. No es poquito dinero. Menos con lo que ustedes ganan. 3 meses de salario es mucho dinero. Pero no es comparado con 20 millones de dólares. Y aquel consiervo le decía, dame tiempo, te lo voy a pagar. Y él dijo, no quiso. Dijo, no, me lo tienes que pagar ahora. ¿Saben una cosa? El perdón se otorga. Y es muy importante y es milagroso cuando se otorga. Pero también se recibe. Y se completa lo grandioso del perdón cuando se recibe. Y este hombre al que se le perdonó esa gran deuda, había sido perdonado, el perdón se otorgó, pero él no lo recibió, como decimos, no le cayó el 20, no le cayó el 20 millones de dólares, no le cayó, no lo había entendido, no lo había asimilado, como mucha gente en este mundo no ha asimilado el regalo de Dios en Cristo Jesús. Y por eso no perdonó. Porque no se ha dado cuenta de lo que había recibido. No se dio cuenta, no lo entendía. Y yo me pongo a pensar, y yo lo entiendo, Señor. Yo entiendo lo que tú me has dado, 300 toneladas de perdón, lo entiendo. Y 300 toneladas de perdón me puede alcanzar para perdonar a mi hermano que me ofende. ¿O no me alcanza? El amor perdona. El amor perdona. Afecto fraternal, amor. Cuando entendemos de tal manera me amó Dios que me perdonó tanto a mí, ¿cómo no voy yo a perdonar? Es lo que el Señor le reclamó a aquel rey. ¿No te perdoné yo a ti tan grande deuda? ¿No debías tú haber perdonado a tu consiervo? Pero no se dio cuenta del tremendo regalo de Dios, del tremendo arsenal con el que Dios le había capacitado para vivir una vida que honra a Dios. Yo me pregunto si yo he entendido todas las cosas que me han sido dadas por su divino poder para poder usarlas en una vida que va a honrar al Señor Jesucristo. Entre esas cosas tenemos el dominio propio, que es una expresión del poder del Espíritu de Dios en mí. Yo no lo tenía, ahora lo tengo, para ser verdaderamente libre. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en esta tarde tu increíble provisión. Y Señor, queremos estar delante de ti para decirte, Señor, aquí estamos y queremos hacer uso de lo que tú ya nos has dado. Queremos honrarte con nuestra vida. No es porque queramos reflectores hacia nosotros. Queremos que tú seas honrado al momento en que este mundo y los ángeles mismos puedan ver lo que tú eres capaz de hacer con basuras como somos nosotros. Te lo pedimos y te agradecemos en tu nombre. Amén.